Buenos días, ¿qué tal? Yo soy Ivette Sanguinetti Campos, soy secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo del Indecopi. En primer lugar quisiera agradecer a Lima Innova por la gestión para poder brindarles esta charla el día de hoy sobre el arbitraje de consumo como una herramienta digital para la solución de conflictos, ¿no? Dicho esto, para ya dar inicio a la exposición, primero quisiera comentarles que los comentarios de hoy no reflejan necesariamente las opiniones del Indecopi, ¿no? Pero sí, ni un adelanto de opinión, simplemente es una materia para tratar de forma general. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar con la exposición. Estos son los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Es que es el arbitraje de consumo, eh, características, cómo se activa y, y este y labores que realiza el tribunal arbitral, las ventajas y los proveedores que participan en el arbitraje de consumo. Bueno, empecemos por el primer tema, que es el arbitraje de consumo. El arbitraje de consumo es un mecanismo de solución de conflictos entre consumidores y proveedores. ¿Qué sucede? Los consumidores y los proveedores están interrelacionados constantemente, ¿no? Todos los ciudadanos somos consumidores, ya sea de productos alimenticios, de, por ejemplo, prendas de vestir. También adquirimos servicios, ¿no? Cuando, por ejemplo, contratamos a determinada empresa para un cumpleaños, para que brinde determinado servicio. En diferentes aspectos de nuestra vida somos consumidores. Incluso en el tema del sector educativo, cuando uno contrata con un colegio privado, también está adquiriendo un servicio y estamos ante una relación entre consumidores y proveedores. Como hay tantas relaciones que se dan constantemente, es normal que puedan generarse conflictos. Entonces, ¿cómo tratamos estos conflictos y cómo los resolvemos? Hay diferentes mecanismos para resolver los conflictos y particularmente entre temas de consumidor y proveedor, el Indecopi brinda muchos servicios a disposición de los ciudadanos para que puedan resolverlos, ¿no? Estos mecanismos van desde el trato directo entre el consumidor y el proveedor, también la promoción de la conciliación, es decir, que lleguen a un acuerdo, y también hay mecanismos donde es un tercero el que tiene que resolver quién tiene la razón y cómo se debe proceder. Este caso donde ya hay un tercero es el arbitraje de consumo, ¿no? Y este es un mecanismo alternativo al procedimiento sancionador que también se ve en el Indecopi y que se inicia con una denuncia administrativa del consumidor que paga una tasa y se inicia un procedimiento, ¿no?, de 2 instancias y bueno, culmina con la resolución de la controversia. El arbitraje es una alternativa para ese mecanismo porque en ambos mecanismos es un tercero el que resuelve la controversia. Y este mecanismo de solución de controversias, el arbitraje de consumo, tiene carácter vinculante, ¿no? Eso quiere decir que las partes están obligadas a cumplir a lo que señala este tercero, que en el mundo del arbitraje nosotros conocemos como árbitro, ¿no? Entonces, lo que señala el árbitro produce efectos de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la misma calidad de una sentencia que emite un juez en una última instancia, ¿no? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta. Ahora, sobre las características del sistema, tenemos primero que es voluntario. ¿Eso qué implica? Que no se puede obligar ni al consumidor ni al proveedor a emplear el sistema. Es un mecanismo que se promueve porque es bastante ágil, bastante rápido, pero no es obligatorio. Es decir, si un consumidor va al arbitraje de consumo y la empresa no ha demostrado su voluntad de utilizarlo, no va a poder continuarse mediante esa vía, tendrá el consumidor que emplear otra, ¿no? Y también el proveedor que esté adherido o que quisiera utilizar el sistema, si es que el consumidor no ha manifestado que desea utilizar el sistema, no puede obligarlo a ir esta vía porque es alternativa. Otra característica es el tema de la gratuidad. A diferencia de lo que sucede con el procedimiento sancionador que les comentaba, en el caso del arbitraje de consumo no es necesario pagar una tasa administrativa para iniciar el proceso arbitral, entonces es totalmente gratuito. Además de eso, normalmente en otros tipos de arbitraje que existen, como el arbitraje comercial o el arbitraje de contrataciones del Estado, las partes asumen el costo de los honorarios de los árbitros, que son estos terceros que resuelven. En el caso del arbitraje de consumo, las partes no tienen que asumir ese costo, por eso se considera que es totalmente gratuito. Otro tema es que es sencillo. ¿Por qué? Porque no es necesario acudir con abogado al proceso,
¿no? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas personas dicen, como suena arbitraje de consumo, ¿no? Está muy vinculado a los abogados, quizás tengo que contratar uno y eso me roga mayores costos. No, el proceso es bastante sencillo y es bien amigable, entonces pueden iniciarlo y transcurrir durante el proceso sin necesidad de contar con un abogado, ¿no? Otro tema que ya he mencionado es que es vinculante, es rápido porque el plazo máximo para que se resuelva la controversia es 45 días hábiles, desde que el árbitro admite pues la solicitud de arbitraje, ¿no? Entonces esto, si uno compara con el procedimiento sancionador, es más ágil. ¿Por qué? En el procedimiento sancionador, dependiendo cuánto es el monto de la controversia, se va a un procedimiento sumarísimo que es más corto y un procedimiento ordinario que es más largo. El sumarísimo es 30 días hábiles, que en comparación con el arbitraje de consumo podríamos decir es más corto, ¿no? Los números de días es menor. Pero si uno toma en cuenta que en el caso del procedimiento sancionador tenemos la primera instancia administrativa. Si resuelven y no están de acuerdo, las partes apelan y se van a una segunda instancia administrativa. Y si no están de acuerdo con lo que ha señalado el órgano administrativo, se pueden ir al Poder Judicial a iniciar un proceso contencioso administrativo. Entonces termina siendo mucho más largo el procedimiento para resolver una controversia. En cambio, en el arbitraje de consumo estamos ante una única instancia, ¿no? Entonces dura más, por ejemplo, que el procedimiento sumarísimo, pero el tema es que tienes la solución en una única instancia y ya no te tienes que someter pues a apelaciones y estar gastando en litigios largos, ¿no? Otro tema es que es confidencial. El arbitraje de consumo implica que las partes no pueden exponer, ni el árbitro ni las personas que estamos involucradas en el proceso, el contenido, ¿no? Y esto es algo que señala la Ley General de Arbitraje y que también favorece de alguna manera a los proveedores. ¿Por qué? Porque cuando estás en un procedimiento sancionador, si un proveedor es hallado responsable, se le va a inscribir en el registro de infractores, ¿no? Hay una herramienta que se llama Mira a quién le compras, donde están los proveedores sancionados y cuánto es el monto de multa. En el caso del arbitraje de consumo, por un principio elemental es confidencial, entonces esta información queda entre las partes, ¿no? No hay esta disminución quizás de la imagen empresarial del proveedor, ¿no? Otra cuestión es que se otorgan indemnizaciones y esto es un plus a favor de los consumidores. ¿Por qué? Porque en el procedimiento sancionador, que es el comparativo del arbitraje de consumo, lo único que pueden aspirar a obtener los consumidores es una medida correctiva a su favor, es decir, la devolución del dinero o el cambio del equipo. En cambio, en el arbitraje de consumo se otorgan indemnizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un análisis del daño-perjuicio que puede haber causado la conducta del proveedor al consumidor. Y si hay los suficientes elementos probatorios para poder determinar cuánto es el monto de la afectación, entonces se determinará una indemnización a favor del consumidor. Entonces tiene características en algunos casos que favorece a los proveedores, por ejemplo en el tema de la confidencialidad, y en otros casos que favorece a los consumidores, como es el caso de la indemnización. Y por último, otra cuestión es que es libre de multas. Como el arbitraje de consumo es llevado por árbitros que son profesionales independientes, no son funcionarios del Indecopi, no tienen la facultad para poder sancionar a las empresas. Pueden otorgar indemnizaciones, sí, pronunciarse respecto a lo que solicita el demandante, es decir, el consumidor, más no pueden establecer sanciones, ¿no? Es importante que se tenga en cuenta eso. Siempre para poder resolver el conflicto, ¿no? Porque esa es la parte frágil de la relación de consumo. Entonces el consumidor presenta su solicitud de arbitraje y vamos a ver que la solicitud de arbitraje es un elemento sumamente sencillo para llenar. Está justo en el siguiente PPT, en el siguiente slide. ¿Y a quién lo presenta? A la Junta Arbitral de Consumo. La Junta Arbitral de Consumo viene a ser como el centro de arbitraje. Somos un órgano dentro del Indecopi que brinda apoyo administrativo a los proveedores y a los consumidores para que lleven a cabo su proceso. Y además trasladamos la información del consumidor y del proveedor al árbitro, ¿no? Al tribunal arbitral. Entonces nosotros como Junta lo primero que hacemos es verificar si hay voluntad del proveedor. Si hay voluntad del proveedor,
entonces se procede a conformar el tribunal arbitral, que está conformado por el árbitro, ¿no? Y este es el que se encarga de resolver la controversia. Y si no hay voluntad del proveedor, lamentablemente tenemos que rechazar esa solicitud de arbitraje y bueno, le indicamos que tienen los otros mecanismos como es el procedimiento sancionador que ya hemos mencionado. Otra cuestión que justo les comentaba que es sumamente sencilla es el formulario de solicitud de arbitraje y acá este tema ya se relaciona con el tema de la exposición, que es una herramienta digital. Este formato de solicitud de arbitraje está en el portal del Indecopi y en el portal del consumidor. Ahí ustedes pueden ver en sus pantallas, están los enlaces, ¿no? El www.indecopi.gov.pe y el portal del consumidor. Estos portales son institucionales y ahí hay los contenidos del arbitraje, ¿no? Los formularios. Y acá está el formulario de solicitud de arbitraje. Yo no sé si ustedes podrán ver completamente, pero solamente es llenar el nombre, ¿no? El DNI, colocar su domicilio, ¿no? Un correo electrónico, porque ahora estamos promoviendo que todas las comunicaciones se puedan realizar por correo electrónico. Y los datos del proveedor. Si no tienen todos los datos del proveedor tampoco hay ningún problema porque como hay un sistema de interoperabilidad entre el Indecopi y otras instituciones del Estado, nosotros podemos obtener esa información, ¿no? Basta con el nombre, pero si tienen los demás datos es ideal. Luego hay una parte, que es la tercera parte, donde ya tienen que detallar los hechos, qué ha ocurrido, ¿no? Si no les alcanza el espacio pueden adjuntar una hoja y ahí señalar qué ha pasado, qué es lo que buscan con el arbitraje, ¿no? Que es el petitorio y entre paréntesis está la pregunta, ¿no? ¿Qué buscas con el arbitraje? No sé, la devolución, ¿no? Busco que me indemnicen o busco que corrijan esta conducta, ¿no? Y bueno, esa es prácticamente la solicitud de arbitraje. Y hay otra segunda parte de la hoja donde ya hay que adjuntar los documentos que acrediten lo que señalamos. Siempre es bueno eso, ¿no? Generar medios probatorios. Entonces, si tienen la captura de pantalla, el video, el documento, la carta, el correo electrónico de lo que sucede, de lo que ustedes están narrando como hechos, es lo ideal para que el árbitro tenga suficiente información para determinar a quién le va a dar la razón. Ahora este formato se puede llenar digitalmente, puede utilizarse firma digital o se puede escanear la firma también y puede ser enviado a través de mesa de partes virtual del Indecopi, que está uno digita en el buscador mesa de partes virtual Indecopi y le abre el enlace y ahí están todas las áreas a las que puede remitir y entre ellas está la Junta Arbitral de Consumo. O si eso le parece un poco complejo, también pueden enviarla por correo electrónico a ese correo que ven ahí en la parte inferior, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Entonces todo el inicio del proceso, la activación, se puede hacer de forma virtual. No es necesario acudir al Indecopi y eso ayuda bastante en el contexto que estamos viviendo, ¿no? ¿Ves? Acá está justamente el detalle de cómo es el ingreso a mesa de partes virtual, ¿no? Ahora ya no es necesario ir a la mesa de partes, como les decía, de los organismos o sedes del Indecopi. Ahí está el enlace de la mesa de partes, pero también, como les digo, más fácil es ponerlo en el buscador. Ahí se llenan los datos generales de la empresa, ¿no? De la persona o de la persona natural que envía el documento, ¿no? Ahí justo está de persona natural o jurídica, pone su DNI y la área destinataria, que por ejemplo en este caso es la Junta Arbitral de Consumo Piloto, y simplemente se anexan los documentos y ya esta información nos llega a nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el proveedor? Si bien con este tema de la activación por el consumidor ya el consumidor demuestra su voluntad de emplear el arbitraje de consumo, hay que recordar que el sistema es voluntario, ahora habría que preguntarnos cómo el proveedor puede demostrar su voluntad de emplear este sistema. Bueno, el proveedor tiene tres formas. Una es a través de la adhesión al sistema de arbitraje de consumo. ¿Qué es esta adhesión? Es una suerte de afiliación al sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proveedor se adhiere al sistema, lo que está indicando es que tiene voluntad para que cualquier conflicto que tenga con alguno de sus clientes, estos puedan ir al arbitraje de consumo y ahí ya de forma predeterminada, de forma previa, ya se va a entender que el proveedor quiere utilizar este mecanismo y no va a necesitar que se le pregunte si quiere emplear el arbitraje de consumo o no. Esta adhesión los proveedores la pueden limitar, ¿no? Pueden limitar la línea de los conflictos sobre determinadas líneas de productos, sobre determinados máximos de montos indemnizatorios que están dispuestos a dar. Entonces pueden establecer las reglas de juego a través de la adhesión, ¿no? Para que se sepa cómo es que
se puede resolver, ¿no? Igual siempre en cada caso se va a evaluar quién tiene la razón, qué corresponde otorgar y qué no, ¿no? Pero hay la posibilidad de que se puedan adherir de forma limitada. Otro modo en que un proveedor puede demostrar su voluntad de emplear el sistema es a través de la suscripción del convenio arbitral. El convenio arbitral es un acuerdo entre el consumidor y el proveedor en el que señalan su intención de utilizar el arbitraje de consumo para resolver cualquier controversia que pueda surgir entre ellos. Este convenio arbitral puede estar como un anexo, por ejemplo, a un contrato, ¿no? Si, por ejemplo, estamos en un tema financiero donde hay un contrato que suscribir, ahí se podría firmar como anexo un convenio arbitral o en cualquier otro tipo de documentos. Entonces, cuando un consumidor y un proveedor suscriben un convenio arbitral, ahí ambos ya están demostrando su voluntad de utilizar el arbitraje de consumo. ¿Esto qué implica? Que si surge un conflicto entre ambos, están obligados a utilizar el arbitraje de consumo como mecanismo para resolver la controversia, ¿no? No podrían irse ya al procedimiento sancionador. Y otra manera en que un proveedor puede mostrar su voluntad de utilizar este mecanismo es cuando la junta arbitral, que somos los que recibimos las solicitudes de arbitraje, nos damos cuenta que el proveedor no está adherido y que no hay convenio arbitral. En ese caso, nosotros como junta arbitral vamos a proceder a enviarle una carta al proveedor indicándole que hay un consumidor interesado en emplear el mecanismo para resolver la controversia. Y ahí el proveedor tendrá un plazo que es de 5 días para señalar si acepta el caso o no lo acepta. Si acepta, se inicia el proceso arbitral solo para ese caso, y si no acepta, lamentablemente tenemos que rechazar la solicitud de arbitraje. Ahora, para ahondar en el tema de la adhesión al sistema de arbitraje de consumo, también habría que preguntarnos cómo hago yo proveedor, ¿no? Si tengo mi empresa o mi negocio, porque no necesitas ser una persona jurídica para ser un proveedor. Puede ser una persona natural que tiene un negocio, una bodega, ¿no? Una microempresa, y que puede estar interesado en adherirse al sistema. Es más, actualmente tenemos muchas microempresas que forman parte del sistema de arbitraje de consumo. ¿Cómo hago yo para adherirme? Bueno, al igual que el formato de solicitud de arbitraje, el formato de adhesión también está disponible en el portal del Indecopi y en el portal del consumidor. Ahí lo pueden descargar, lo llenan. No es necesario adjuntar, por ejemplo, mi ficha RUC, mi certificado de vigencia de poder o mi partida registral de que soy una persona jurídica. No es necesario, basta con declarar los datos, la información, el nombre completo de la empresa, el nombre comercial, el número de RUC y también los datos del representante legal, ¿no? Y nosotros ya nos encargamos de verificar ese tema internamente porque, como les digo, hay un sistema de interoperabilidad entre las instituciones del Estado. Entonces nosotros podemos ver con el número de RUC, podemos ver la ficha RUC, que está disponible también, está liberada esa información. Con la partida registral, a través de este sistema de interoperabilidad, podemos acceder a la ficha registral y con la información, simplemente con los números indicados, nosotros podemos corroborar esa información. En este formato también en la segunda hoja está la posibilidad de adherirse de forma limitada, señalar a qué se sujetan o qué es lo que quisieran que se resuelva a través de este mecanismo, y también el tiempo, el plazo por el cual quieren estar adheridos. Ahora, una vez que se llena el formato, también se puede presentar a través de mesa de partes virtual o al correo electrónico que maneja la Junta, que es arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe. Ahora, ¿qué beneficios trae a los proveedores adherirse al sistema de arbitraje de consumo? Bueno, la adhesión, como les mencioné, es una oferta pública que hace el proveedor a sus clientes, ¿no? De que ante cualquier controversia pueden emplear el sistema, ¿no? Y esto, ¿qué brinda? ¿Qué genera? Mayor seguridad a los consumidores cuando van a elegir un establecimiento. ¿Por qué? Porque si yo, consumidor, veo que hay dos empresas que me brindan el mismo producto o el mismo servicio, y veo que una está dispuesta a otorgarme un mecanismo adicional a los que ya existen para resolver la controversia, entonces yo entiendo que la política de esta empresa realmente es solucionar el conflicto y no estar o no involucrarse en un proceso largo, tedioso, que finalmente repercute en que se pierdan los clientes, ¿no? Entonces, esta oferta pública genera mayor seguridad a los propios consumidores en la elección.
Otra cuestión es que la adhesión al sistema implica una posibilidad de emplear el distintivo oficial del arbitraje de consumo. Y esos son los que ustedes pueden ver en la parte inferior. Ese es el logo del arbitraje de consumo. Cuando ustedes vayan a una empresa o un establecimiento, si ustedes ven que la empresa está utilizando este logo, implica que esa empresa está adherida al sistema de arbitraje de consumo. Entonces están empleando o se da la posibilidad que empleen un logo, un signo distintivo que está avalado y que ha sido creado por el Indecopi para que se puedan identificar estas empresas, estos proveedores que forman parte del sistema. Entonces esto tiene un valor y genera posicionamiento en las empresas y también, y eso está ligado con el tercer punto, genera que los consumidores puedan identificar fácilmente a las empresas adheridas. Entonces, lo que nosotros buscamos es que las empresas que se adhieren usen efectivamente el logo. ¿Para qué? Para que puedan ser identificadas por los consumidores y también para que ellas mismas se puedan beneficiar del uso del logo, porque como les mencionaba, no todas las empresas pueden usar logos avalados por el Indecopi, sino las que están adheridas. Y acá tenemos ejemplos en los que ustedes pueden identificar empresas que están adheridas. Pueden estar en los productos, el símbolo de la adhesión, o pueden estar en los establecimientos comerciales, en los documentos de venta, ¿no? Nosotros contamos con empresas adheridas. Por ejemplo, está la empresa Renzo Costa, que está adherida al sistema de arbitraje de consumo. Y si ustedes van, ahora que por ejemplo han abierto los centros comerciales, a estas tiendas van a ver que está el logo. Y ahí tenemos, por ejemplo, una orden de compra de una agencia de viaje, que en este caso es Latino Travel, que también ha incorporado el logo de arbitraje de consumo en sus facturas para que tengan conocimiento el consumidor respecto de que está adherido y forma parte del sistema. Entonces son formas en que se pueden identificar. ¿Y cómo nosotros como ciudadanos podemos ver la lista total de proveedores adheridos? Bueno, ingresando al registro de proveedores adheridos al sistema, que también está disponible en el portal del consumidor, que ahí está. Si está muy pequeño, se los digo, es www.consumidor.gov.pe, el GOV de gobierno, ¿no? GOV y .pe. Y ahí pueden identificar a los proveedores que se encuentran adheridos. Son 65 proveedores que forman parte del sistema hasta la fecha. Ahora regresamos un poco a lo que se trata el proceso arbitral. Ya estamos en el supuesto en que el consumidor presentó su solicitud y que sí hemos verificado que el proveedor tiene voluntad de emplear el sistema. Entonces ya la voluntad ha sido corroborada por ambas partes y hemos procedido a conformar el tribunal arbitral. ¿Qué labores realiza el tribunal? Primero hay que tener en cuenta que el tribunal puede ser unipersonal, es decir, formado por un árbitro único, o puede ser colegiado formado por 3 árbitros. ¿De qué dependerá que sea unipersonal o colegiado? Bueno, la regla general es que siempre sea un solo árbitro el que resuelva la controversia. ¿Cuándo podrán ser 3 árbitros? Cuando se cumplan 2 supuestos. Uno, que la cuantía, es decir, el monto en discusión entre el consumidor y el proveedor supere las 3 unidades impositivas tributarias, 3 UITs, y cuando las partes lo hayan acordado así, es decir, hayan señalado expresamente que desean que sea un tribunal colegiado el que resuelva la controversia. Si se cumplen esos 2 requisitos, entonces podrá ser colegiado. Si no, se aplica la regla general de árbitro único. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo es la conformación? Nosotros en nuestro registro tenemos un registro único de árbitros que también está disponible en el portal del consumidor, y ahí tenemos árbitros separados por 3 sectores. El sector estatal, que es propuesto por entidades públicas, el sector proveedores, que es propuesto por organizaciones empresariales, y el sector consumidores, que son los profesionales, que son árbitros, que han sido propuestos por asociaciones de consumidores. ¿Qué sucede? Cuando es árbitro único, siempre va a ser entre los profesionales que fueron propuestos por entidades públicas. Cuando es colegiado, ya se conformará uno por parte de consumidores, uno por parte de los profesionales propuestos por proveedores, y entre los 2 elegirán al presidente del tribunal, que será del sector estatal. Entonces esto solo para precisar un poco el tema del tribunal arbitral. Y ahora, ¿qué labores realiza el tribunal? Bueno, el tribunal primero va a leer ese formulario de solicitud, va a ver que tenga toda la información necesaria y va a admitir la solicitud.
De ahí se le va a enviar al proveedor para que en el plazo de 5 días hábiles, los cuales pueden ser prorrogados, es decir, pueden ser ampliados a pedido del proveedor, conteste la solicitud y ahí pueda señalar pues sus descargos, ¿no? ¿Qué es lo que considera respecto a lo que está señalando el consumidor? Tras esto, el tribunal tiene la facultad de citar a una audiencia única, ¿no? En esta audiencia, el árbitro promueve la conciliación y si no se da, ya menciona sobre qué puntos va a resolver, ¿no? Nosotros lo conocemos en términos legales como fijación de puntos controvertidos, admite los medios probatorios, es decir, los documentos que han presentado ambas partes, y luego escucha a las partes, les hace consultas en una etapa que se conoce como informe oral. Tras esto, el expediente ya está listo, ¿para qué? Para que el árbitro pueda emitir una decisión final que en el arbitraje se conoce como laudo. Entonces, todas estas etapas que les estoy mencionando deben durar un máximo de 45 días hábiles. Hay casos en los que se puede ampliar este plazo, que es para temas específicos, por ejemplo, actuación de algunos medios probatorios. Hay casos que son mucho más complejos, que por ejemplo involucran temas inmobiliarios o temas de automóviles, en los que quizás es necesaria una pericia, entonces y el plazo se puede ampliar en esos casos, no son supuestos bien específicos establecidos en el reglamento, pero en general, por regla, debe ser 45 días hábiles. Bueno, ahora, dicho todo esto, hay que analizar cuáles son las ventajas del arbitraje de consumo como herramienta digital para la solución de conflictos. Uno es que para los proveedores, pues que evita que se impongan sanciones. No hay condena al pago de costas y costos. Esto es un tema que se ha radicado. El pago de costas y costos es devolver, por ejemplo, las tasas en las que ha tenido que pagar alguna de las partes, ¿no? Tasas administrativas para iniciar el proceso, cosa que no hay en el arbitraje de consumo porque es gratuito, o la devolución de lo que ha tenido que pagar alguna de las partes por contratar a un abogado. Entonces, como en el arbitraje de consumo no es necesario que acudas con abogado, se ha eliminado el tema del cobro de costas y el pago de costas y costos. Otro tema es que los procesos son confidenciales. También el arbitraje de consumo es excluyente del procedimiento sancionador. El código es claro que el sometimiento voluntario del consumidor, ha señalado el código, ¿no?, que este sometimiento excluye la posibilidad de que pueden presentar una denuncia administrativa. Otra cuestión, y eso se debe al hecho que el arbitraje de consumo sea una herramienta que se puede emplear de forma digital totalmente, es que hay un ahorro de tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque todas las comunicaciones son a través de medios electrónicos. Incluso las comunicaciones de parte del árbitro hacia las partes se realiza digitalmente. Hay casos, que son pocos, en que los proveedores quizás no señalan un correo electrónico al cual notificar, y en esos casos sí hay que emplear pues el envío físico de los documentos, que no es el ideal, sobre todo en el contexto actual. Nosotros lo que promovemos y lo que promueve el Indecopi también es que faciliten correos electrónicos para hacer más rápida las notificaciones del proceso, ¿no? Entonces, los medios electrónicos nos permiten eso, con esas excepciones que les mencionaba. Y el tema del arbitraje de consumo frente al procedimiento sancionador, por ejemplo, es que como el arbitraje es flexible, te da esa posibilidad. En el procedimiento sancionador, por ejemplo, han tenido que cambiar la norma por este año para que las comunicaciones y las notificaciones puedan realizarse por correo electrónico. Sin esa excepción no hubiera sido eso posible. En cambio, en el arbitraje de consumo prevalece la voluntad y lo que quieran las partes. Entonces, si las partes dicen que quieren que las notificaciones sean por correo electrónico, se hacen a través de ese mecanismo, ¿no? Hay mucha prevalencia de la voluntad. Esa es una de las características del arbitraje de consumo. Incluso las partes, el consumidor y el proveedor, pueden elegir a sus árbitros, ¿no? Eso no sucede en otros lados donde ya se asigna el caso a un tercero y ese tercero es el que tiene que resolver. En el caso del arbitraje de consumo, esto no es necesario, ¿no? Porque las partes pueden elegir a sus árbitros. Revisan los profesionales del Registro Único de Árbitros, solamente hay que seguir las reglas de si es árbitro único, tiene que ser entre los propuestos por las entidades públicas. Entonces, revisan eso y pueden ponerse de acuerdo para elegir a su árbitro y ver qué profesional
es el que va a resolver. Entonces esto tampoco te lo da otro mecanismo de solución de controversias, ¿no? Y bueno, nuestros árbitros son especialistas. Yo los invito a ver a los profesionales que forman parte de nuestro registro único de árbitros, y ahí van a ver pues que es personas que tienen conocimientos en temas de protección al consumidor y de arbitraje. Y bueno, otra ventaja es que en el caso de los proveedores adheridos, el uso del logo mejora su imagen empresarial. Y ahí quisiera agregar una cuestión, y es que nosotros, por ejemplo, hemos mencionado el uso del logo en el establecimiento comercial en los productos, pero ahora que hay bastantes ventas online, podría ponerse o colocarse el logo de arbitraje de consumo dentro de la plataforma que utiliza la empresa para ofrecer sus productos o servicios, ¿no? O quizás si es una venta por Facebook, también en el fondo de pantalla de la página, del fanpage de la empresa. Entonces existen innumerables posibilidades de emplear el logo del arbitraje y que se pueda identificar esta empresa y que dé mayor seguridad, porque muchas veces, y sobre todo esto pasa con las plataformas pequeñas que no son tan conocidas, que los consumidores tienen cierta desconfianza en comprar virtual, porque no las conocen mucho, no tienen pues el respaldo de una tienda por departamentos, una cuestión así que es mucho más grande. Entonces, el hecho de señalar mi empresa está adherida al sistema de arbitraje de consumo y uso el logo del arbitraje de consumo, podría generar mayor confianza en las personas que están ahí revisando la información y que dicen, mira, esta empresa no sé si compraron o no, y de repente veo, usa el logo de arbitraje de consumo, hago el match con el registro como consumidor y veo que sí está adherida y digo, entonces sí es una empresa seria y puede generarme mayor confianza. Entonces es importante tener este tema en cuenta. Otra cuestión adicional es que si quieren conocer más sobre cómo resuelven nuestros árbitros de consumo, hay una herramienta digital, ¿no? Y eso va también con el título de la exposición del día de hoy, que es un buscador de laudos. Este está en el portal del Indecopi, que es www.indecopi.gov.pe, ¿no? Ahí hay un buscador de resoluciones del Indecopi, entran en ese enlace y bueno, hay para buscar por cada sector. Y uno de los iconos es laudos, ¿no? Los laudos, como les mencionaba, es la decisión final de los árbitros. Hacen clic ahí y ahí tienen el buscador para poder conocer cómo es que han resolvido nuestros árbitros hasta la fecha. Quisiéramos también mostrarle un poco de algunos de nuestros proveedores que forman parte del sistema. Como les digo, son 65, tenemos en diferentes sectores: industria y comercio, inmobiliario y construcción, sector automotriz, educación, servicios, deporte y entretenimiento, turismo, tenemos muchas agencias de viaje, seguros, mensajería y transporte de carga. Finalmente, para concluir con este tema, quisiera recalcarles el hecho que el arbitraje de consumo es un mecanismo alternativo para solucionar controversias entre consumidores y proveedores, ese tipo de controversias, y que sus características es que es voluntario, gratuito, rápido y tiene carácter vinculante. Otra cuestión muy relevante del arbitraje de consumo es que es un mecanismo flexible y esto permite que las actuaciones del proceso se realicen de forma virtual. Ustedes escucharon el tema de la audiencia, ¿no? Dije, bueno, en la audiencia promueven la conciliación, todo. ¿Cómo se hacen las audiencias del arbitraje de consumo? Se hacen a través de plataformas. Nosotros tenemos una plataforma digital, le mandamos el enlace al consumidor, le mandamos el enlace al proveedor y pueden conectarse desde sus celulares con el árbitro y el árbitro los escucha, les da el pase, los guía y les indica cuáles son los siguientes pasos. Entonces, todo el proceso ya está virtualizado. No hay un tema de que, por ejemplo, por el tema del aislamiento, recién vamos a implementar todo este tema para que sea virtual. No, en el arbitraje de consumo esto ya se venía dando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ya se ha adaptado este tema con la nueva normalidad porque ya eso lo habíamos implementado. Y otra cuestión importante es que el laudo emitido por el tribunal arbitral es inapelable. Como les mencionaba, es una única instancia, por lo que el conflicto se resuelve de manera definitiva y no estamos en esta cultura litigiosa que a veces no dan la razón a alguien y como no estás de acuerdo, pese a que no tienes la razón, sigues apelando y sigues alargando el proceso, ¿no? Entonces es importante que conozcan este tema. Finalmente, quisiera mencionarles que si quieren ahondar sobre el tema del arbitraje de consumo, pueden escanear este código QR o
colocar en el buscador guía práctica sobre arbitraje de consumo y ahí van a encontrar toda la información de forma dinámica sobre el arbitraje en sí. Y dicho esto, yo voy a finalizar mi exposición del día de hoy. No sé si me van a enviar si hay algunas preguntas sobre la materia, pero si no es así, les agradezco mucho su tiempo. Espero que la información brindada haya sido provechosa, que si son consumidores se hayan ido con el conocimiento de una herramienta adicional para poder resolver cualquier conflicto, y si son proveedores también conozcan que tienen esta herramienta y se puedan animar para poder adherirse al sistema de arbitraje de consumo, que es bastante interesante. Entonces, dicho esto, voy a proceder a detener la transmisión. Muchas gracias una vez más por su tiempo y conmigo será hasta otra oportunidad. Voy a agradecer a los de Lima Innova por esta oportunidad y conmigo será hasta otra ocasión. Hasta luego.